Mi nombre es Elsa Pavón, mamá de Mónica Sofía Grinspoon de Lugares, su esposo Claudio Ernesto Lugares y la hija de ambos, Paula Eva Lugares, desaparecen en Montevideo, Uruguay, el 18 de mayo de 1978. Ellos eran militantes de Montoneros, mi hija y su esposo, y cuando hay un compañero de ellos, conocido de ellos, que está señalando compañeros en el año 77, a comienzos del 77, con lo cual ellos deciden irse del país. Y bueno, entre tantas cosas pensaron en ir a Uruguay a raíz de que mi hija lloraba muchísimo porque decía que no nos iba a ver más y que no se quería ir de Argentina, tanto por nosotros como por Argentina misma. La cuestión es que deciden ir a Uruguay. Viaja mi yerno primero, Claudio, en mayo del 78, el 23 de mayo creo que se va de acá, del 77, perdón, en mayo del 77 se va como para ver por trabajo y un lugar donde ir a vivir y todo, y a los pocos días viajan Paula y su mamá. Ellas se van el 27 de mayo, ya tenían vivienda y él había conseguido un trabajo allá en una empresa que hacían, porque tenían varios rubros. Bueno, viajan en el 77, entonces en mayo del 77 se instalan los dos en Uruguay. Y la idea de la familia fue ir a verlos y nos turnábamos, somos muchos de familia, así que nos turnábamos, íbamos todos los meses, iba uno a verlos. Hasta mayo del 78. Yo la última vez que los vi fue en abril del 78. La nena cumplía años el 10 de junio, así que la idea había sido en que después íbamos a ir para el cumpleaños. Y bueno, no, desaparecen en mayo, perdón, estoy muy dispersa. Ellos desaparecen el 18 de mayo del 78, así que yo no llego al cumpleaños. A mí me avisan 15 días después, en realidad, de que ellos habían desaparecido. Porque cuando ellos no vuelven a su casa, ellos vivían con una pareja que eran compañeros de mi yerno, compañeros de la secundaria y después compañeros de militancia también, aunque en distintos grupos. Y bueno, no volvieron a la casa, con lo cual esta pareja avisa a Buenos Aires de que los chicos no habían vuelto. El papá de mi yerno viaja junto con mi hija mayor, viajan para Uruguay para averiguar qué había pasado, para ver si los encontraban, y bueno, estuvieron allá más de una semana, no los encontraron, hasta que por fin me vinieron a avisar a mí de que los chicos habían desaparecido. Mi reacción primaria fue, no lo sé por qué, pero dije, se perdió la nena nomás. Porque yo muchas veces le había dicho a Mónica, sobre todo, de que me dejara la dirección de dónde quedaba la nena mientras ellos estaban trabajando. Pues la nena quedaba en una guardería, ellos dos trabajaban y la nena quedaba en una guardería mientras ellos estaban en su trabajo. No pensé que se habían perdido los adultos, pensé que estarían presos en algún lugar, que los íbamos a encontrar. Bueno, me avisaron a mí, cuando me avisan a mí yo me enfermo seriamente, volaba de fiebre, estuve con mucha temperatura, casi 15 días, hasta que una mañana, estando sola en casa, me senté en la cama y pensé que si yo me moría, los chicos se morían.
Así que, bueno, automáticamente se me pasó la temperatura y ya el otro día me levanté, me vestí y salí a buscar. Lo primero que me dirigí fue a la casa, a un sacerdote que era amigo de mi marido, que él había fallecido, este hombre ya hace bastantes años, que él había ayudado a gente. Él estaba en San Isidro. Y bueno, me fui a contar a él qué es lo que me pasaba y cómo podía empezar a buscar. Él me explicó, me dijo que fuese a la Vicaría Castrense. Lo único que dijese la verdad de qué es lo que había pasado. Menos mal que a mí se me ocurrió que no. O sea, que no era momento de decir la verdad, a pesar de que no tenía demasiada conciencia de la época que estaba viviendo, no sabía que existía la desaparición de personas, no tenía real cuenta de qué es lo que pasaba, pero de todas maneras fui cuidadosa. Bueno, la respuesta de Graciela en aquel momento fue, yo había llevado una foto de la nena y me dijo que miró la foto, se ríen cuando yo les digo que para mí la estuvo estudiando, la foto la estuvo grabando en su mente, por la forma que la miró, y me dijo, bueno, usted sabe cómo son estas cosas, los trasladan entre gallos y medianoche en un Hércules, y yo le voy a devolver la nena, pero de los padres olvídese. Y yo le contesté, está bien, devuélvame la nena, pensando que si yo encontraba a la nena iba a encontrar a los padres. Esa era mi idea, de que encontrándole a la nena iba a encontrar por lo menos a la madre. Bueno, después me dirigí a familiares, al MED. El MED me ayudó a viajar, me ayudó económicamente, porque era imposible económicamente. Ellos me pagaron el pasaje de ida y vuelta para ir a Uruguay. Estuve en Uruguay, una vez fui con mi consuegro y otra vez fui sola. Cuando fui sola recorrí todas las amas de cría, todos los hospitales, los colegios, todos los lugares donde hubiese chicos chiquitos, los recorrí, me permitieron verlos, Paula no estaba, y me volví para Buenos Aires. Esto lo hice caminando, porque me conozco Uruguay como si fuese mi barrio, o tal vez mejor que mi barrio. Bueno, volví a Buenos Aires y pensando, en el comienzo, cuando fuimos con mi consuegro, enseguida que viajamos, cuando yo me enteré, era a fines de mayo. Estaba por comenzar el Mundial, que empezaba el 1 o el 2 de junio, el Mundial del 78. Y lo que nos dijo la policía allá y después en el ESMACO también, es que nos quedásemos tranquilos, que a lo mejor los habían detenido, que ellos no tenían noticia, pero que si los habían detenido era por el tema del Mundial y que en cuanto terminaba el Mundial los soltaban. Y nosotros ingenuamente nos vinimos para Buenos Aires. O sea, termina el Mundial y ahí es donde yo me voy sola para Uruguay a buscar la nena y a buscar noticias de ellos. Por supuesto no las encuentro. Sí me doy cuenta que tenía que separar la búsqueda, que no podía buscarlos juntos, porque cuando me hablaba de los adultos no era bien recibida, las respuestas eran muy duras, a veces eran insultos, y con la nena por lo menos me escuchaban. Pero también me di cuenta de qué forma me escuchaban, porque en uno de los colegios el director, que era un sacerdote, me dijo, señora, quédese tranquila, se debe haber ido a bailar con el novio, se le hizo tarde, ya va a volver. Estábamos hablando de más de un mes. Y le dije, tiene razón, a los 23 meses es muy posible que se haya ido con el novio y no se dio cuenta de la hora. Gracias, me fui. O sea, todas esas cosas me fueron dando la pauta de por qué tenía que separar la búsqueda como abuela y como madre. Bueno, volví a Buenos Aires y
no sé tampoco por qué se me ocurrió que hubiese quedado en la frontera, que a ellos los adultos los hubiesen trasladado para acá y que la nena hubiese quedado en algún lugar abandonada. Entonces lo que hice, empecé a buscar en Buenos Aires, en La Plata, en todo lo que fuese el Gran Buenos Aires, donde hubiese colegios y todo eso. Me dirigí a Minoridad y de Minoridad empecé a buscar por todos lados. También viendo a los chicos acá en Argentina, en distintos lugares. Y un día fui a La Plata, a los jueces de menores en La Plata, y ahí me encontré con Chicha Mariani en un juzgado de menores y 4 señoras más. Estaba Eva Castillo Barrio, Mirta Baravalle, Obdulia creo que se llamaba, nunca me acuerdo el nombre de esa abuela, un canto de persona, una dulzura. Abuela Leiva. Y me ofreció Chicha, me dijo de que ellos ya tenían audiencia, que mis zonas no me iban a atender, que me iban a dar audiencia para otro día, que si quería unirme a ella, que ya tenían el mismo problema, y de esa manera podía no volver en otro momento. Acepté, bueno, hasta el día de hoy sigo trabajando con Chicha, ¿no? Primero en abuelas, o sea, en ese momento, de esa manera me incorporé a abuelas, en aquel momento abuelas argentinas con nietitos desaparecidos. ¿En qué año fue eso? ¿Verdad? ¿En qué año fue eso? Y esto fue en el año 78, porque fue más o menos en agosto, septiembre del 78. Y bueno, ya me incorporé, repito, con ellas, nos reuníamos en distintos lugares, hasta que en el año 79, al comienzo del 79, se decide de salir a pedir ayuda fuera del país. Y el primer viaje que hace Chicha, creo que fue por Mirta Baravalle, fueron a Brasil. En el segundo viaje que se hace a Brasil, que fue a fines del 79 o comienzos del 80, eso no recuerdo, no se me confunde, mejor dicho, en Clamor, Jaime Ray le entrega a Chicha 3 fotos diciéndole que se fije si esa nena no era alguno de los chiquitos que estaba buscando abuelas, que era una nena uruguaya, que cuando entregaron esas fotos, la entregaron diciendo que la persona que las trajo había escuchado que la mujer le decía al marido que vos mataste a los padres de esta chiquilina y me la trajiste para que me joda la vida a mí. Así que por eso pensaban que era hija de desaparecidos. Bueno, Chicha viene a Buenos Aires, me llama y le costó convencerme de que era Paula. Ella estaba segura que era Paula, yo decía que no. Chicha es profesora de arte, con lo cual me estuvo explicando por qué sí era, mostrándome los rasgos con las fotos que teníamos, de que esa era Paula. Y bueno, la foto tenía, una de esas fotos tenía en el dorso la dirección de donde estaba viviendo la nena, que era acá en Buenos Aires, y en Palermo. Nos acercamos con una de mis hijas, nos acercamos 2 o 3 veces, y la tercera vez que fui había ido yo sola. La vi, a la nena la vi de espaldas, la reconocí porque todavía conservaba la estructura física de la nena que yo había visto la última vez, hacía 2 años. Y bueno, ahí volví a casa, bueno, lo hablé, qué sé yo, y volví a la semana y se habían mudado. Así que ahí se me pierde de nuevo. Ahí Paula, ¿qué edad tenía? 4 años. 4 en el año 80. Ya nació en el 76. Se la llevaron de 23 meses, faltaba un mes para cumplir los 2 años. Y bueno, la cuestión es que ahí se nos pierde. En abuelas deciden empezar entre todas a buscar. El departamento estaba en alquiler, con lo cual
van distintas personas para ver si se podía comunicar con la persona que había estado viviendo ahí, pero no era el dueño del departamento, que estaba alquilando, así que imposible. Sí, estaban las marcas de los cuadros, donde había habido una abuela que había pasado. Cuando yo dije que sí, que era Paula, a los 1 o 2 días ella pasó y la ventana estaba abierta y había visto el cuadro con la foto de la nena en la pared, qué sé yo. Bueno, la cuestión es que la perdimos de vista hasta el año 83. En el año 83, cuando hay la apertura política en nuestro país, que se empiezan a poner en la revista, a sacar fotos de los chicos que se llevaron, de las parejas embarazadas, los murales en las calles. Se empieza a hablar del tema. Ahí, en el mes de julio, hay una llamada telefónica al CELS diciendo que la nena que estaban buscando estaba en tal parte, daba la dirección de dónde estaba. Y justamente la atendió Miñone, a la persona que llamó, y Miñone la llamó a Chicha y le dijo: mira, llegó este aviso, este de ustedes, y le entregó a él todos los datos, todo lo que habían hablado. Chicha me llamó a mí, yo en ese momento estaba a pocas cuadras de Abuelas, estaba con mi esposo internado, que lo habían operado hacía poquito. Así que bueno, un ratito me escapé para ir a hablar con Chicha y me dijo qué es lo que pasaba. Bueno, yo volví, mi marido le estaba por dar el alta. Hablé con él, le dije: mira, volvió a aparecer la nena, yo ahora no la quiero perder. Hablé con mi cuñado de que lo vengan a buscar, porque nosotros vivíamos en Banfield y él estaba internado acá. Así que hablé con mi cuñado que lo venga a buscar, que yo me quedaba en Abuelas. Y bueno, y ahí empecé yo con Abuelas a acercarme donde estaba la nena, a planificar cómo hacíamos para acercarnos, para poder lograr el apellido, porque el nombre lo teníamos, pero no teníamos apellido, para saber cómo había llegado a las manos de esta gente la nena, quién era el apropiador, o sea, armar toda la estructura. ¿El nombre lo habían conservado o le cambiaron la identidad? El nombre de pila lo había conservado, el de Paula lo había conservado, que lo conservó ella, porque la querían llamar Luisa, y ella o no contestaba o decía no Paula, y le tuvieron que dejar el Paula, o sea que el nombre que tenía con los apropiadores era Paula Luisa Lavallén. Lo que pasa es que nosotros no conocíamos el apellido de él, así que lo que teníamos que armar la historia. Bueno, hablamos con las abogadas me dieron una lista de pautas que tenía que llenar para poder hacer la denuncia ante la justicia. Y bueno, hasta donde pude lo completé. O sea, entre las cosas que hacía, por ejemplo, yo vivía en Banfield, ellos vivían acá en Chacarita, y yo me venía todos los días a hacer las compras a Chacarita con la intención de mimetizarme con el barrio. O sea, cuando estás haciendo compras nadie te mira, en cambio si uno va y se para, sí llama la atención. Tenía la verdulería justo enfrente de la casa de Paula, la panadería la tenía a la vuelta para un lado, la carnicería a la vuelta para el otro. O sea, me venía a hacer las compras cotidianas todos los días alrededor de la casa de Paula, hasta verla. Cuando la vi, me aseguré que era ella, vi el micro que la traía, tomé nota del número de la chapa, le pedí a una de mis hijas que tenía auto que lo siguiésemos una mañana, le tomé todos los tiempos del traslado, lo que tardaba en llegar, a qué hora volvía. O sea, fue un trabajo más que dormido. Y bueno, así logré llegar hasta el colegio a donde estaba. La estuve esperando en la puerta varias veces para verla, para asegurarme que era ella, hablar con ella. No me animaba a hablar mucho porque pensaba que me podía reconocer y se perdía todo el trabajo porque era grandecita.
A mí, yo no me di cuenta de que de mí se haya acordado, no creo que de mí se haya acordado. De quien sí se acordaba era de mi marido, evidentemente. Porque después que yo hice toda la investigación, le pedí a él que fuese a verla, porque a mí me despistó que yo esperaba encontrarme con una nena de 7 años, o sea, que estaba en la primaria, y me encontré con una nena que estaba en preescolar, estaba con el guardapoco de preescolar, entonces ahí pensé, no, no es, pero era demasiado evidente que era. Entonces le pedí a una cuñada mía y a mi marido que fuesen ellos a verlo. Mi cuñada cuando la vio me dijo, sí, sí, es Paula. Y mi marido fue a verla. Mi marido sufría del corazón, estaba operado del corazón también. Y bueno, y él sí se atrevió a hablarle y me decía que ella esperaba en el micro para que la llevaran a la casa y estaba jugando y si yo se me miraba, se apoyó en el micro, en el asiento y me miraba, dice yo, me decía él, por ahí me decía velo y yo ahí me desmayaba. Y bueno, no, hablaron, pero hablaron del golpe que se pegó en ese momento porque estaba saltando, yendo y viniendo. Así que bueno, al final hicimos, en octubre del 83, perdón, ya tenía todo lo que los abogados necesitaban, ya lo habíamos preparado, así que le dije a las abogadas que yo no quería acercarme más, que ya tenían todo, y que la próxima vez que la viese yo quería verla frente a un juez, que el juez me permitiese verla, y no iba más, porque no, la verdad que me era muy difícil estar frente a ella y no hablarle y seguir contando datos. Así que, bueno, teniendo todo, me empezaron a decir, bueno, la semana que viene hablamos con el juez, la semana que viene con el juez. Y yo hace 2 o 3 días di una charla y justamente decía, ¿no?, que para mí era mucho más sencillo que los abogados me hubiesen dicho, no, mira, ahora esperamos hasta el cambio de gobierno, que me digan la semana que viene, porque la verdad que los volví locos, porque toda la semana preguntaba ahí, hiciste la denuncia y bueno, con lo cual me granjeé la antipatía, por supuesto, una persona molestísima. Pero bueno, el primer día hábil de la democracia, el 13 de diciembre del 83, a las 7 de la mañana estábamos en tribunales haciendo la denuncia para el sorteo y cayó el expediente en el juzgado número 1, secretaría número 1. En aquel momento estaba el doctor Marquardt, que nos quedamos afuera esperando que decidiera hacer un allanamiento. Y pasaron las horas y era la 1 de la tarde y todavía no había hecho nada, Y nosotras dos con Chicha sentadas en la antesala, y Chicha lo volvió loco, la verdad es que cada rato le golpeaba la puerta si había hecho algo, si había mandado a alguien, hasta que por último decidió hacerlo, de muy mal humor, por supuesto, porque lo habían estado presionando tremendamente. Bueno, cuando vimos que salía la policía para hacer el allanamiento, Chicha se fue para la oficina y yo me fui con Mirta Baravalle para el barrio de la nena, para Chacarita, y nos quedamos en la esquina esperando el allanamiento. Cuando se hace el allanamiento no retiran la nena porque presentan los documentos como que era hija de ellos. Así que se levanta un acta y al otro día fuimos al juzgado a ver qué había pasado y habían presentado la documentación como que era hija propia de ellos. Así que bueno, empezar a trabajar para demostrar que ese documento era falso. O sea, en realidad el documento no era falso, lo que era falso es lo declarado.
Así que, bueno, empezar a trabajar con eso. Entre las cosas, bueno, ellos ahí cuentan que la mujer estaban buscando, estaba embarazada, ya casi a término, y estaban buscando vivienda en San Justo, porque él trabajaba en San Justo, y querían mudarse allá, entonces estaban buscando casa, y justo se descompuso en el momento que pasaba por la puerta de la casa de compañero de él. Entonces, bueno, entró y tuvo familia. Y llamaron al médico de la brigada de San Justo, y el médico de la brigada de San Justo dice que él no la atendió, que él desde la puerta vio que había una criatura recién nacida y hizo el certificado de nacimiento. Y bueno. Perdón, esto es lo que argumentaron los apropiadores. Esto es lo que dijeron ellos, sí. ¿Eran civiles? No, apropiadores. El apropiador era subcomisario de la brigada de San Justo. Y el dueño de casa era policía de la brigada de San Justo. El médico era Vidal, médico de la brigada de San Justo. ¿El nombre era todo de la brigada. ¿El nombre del apropiador? Rubén Luis Lavallén. Y la mujer Teresa Leiro Mendiondo. La mujer era uruguaya, él era argentino. Así que bueno, a demostrar que eso era mentira, pedimos en ese interín. Abuelas había estado trabajando hacía alrededor de 1 año y pico, había estado trabajando en el exterior pidiendo la forma de identificar a los chicos, a nuestros nietos, en ausencia de los papás, porque hasta ese momento los análisis eran de inclusión. O sea, se hacían análisis para saber si un papá era el papá o no era el papá, porque generalmente lo que se cuestiona es el padre. Así que, bueno, a Paula llegan a hacerle esos análisis, la llevan a hacerla en marzo cuando nosotros pedimos los análisis. Decimos que la nena esa no era de él, que era mi nieta. Entonces le hacen los análisis y da el mapa genético exacto que el de él. Copiaron el de él para demostrar que era la hija de él. Cosa que yo después no hice juicio ni nada, porque yo recupero a Paula en diciembre del 84 y mi esposo fallece los primeros días de marzo del 85. O sea, me quedé sola con la nena, con lo cual lo último que tenía era tiempo, ni ánimo, ni nada para seguir los juicios contra el falso testimonio de los que supuestamente vieron embarazada a la mujer, del médico que dijo que no era, o sea, todo ese tipo de cosas que debí de repente haber cuestionado. Así que bueno, los médicos dicen que no pueden, los médicos de abuelas dicen que eso no puede ser, el médico la genetista dice que eso no puede ser, la bioquímica. Y entonces lo que pedimos es las radiografías, porque también la diferencia estaba en la edad. Yo decía una edad y ellos decían otra. Entonces pedimos las radiografías de óseas y de la boca para demostrar la diferencia de edad. Las radiografías dan la edad que dicen ellos y la boca da aproximada a la que digo yo. Y seguimos hablando con el juez, y en junio del 84 viene la genetista Marie Claire King a poner a punto la técnica acá para el índice de abuelidad. Y da la casualidad que justo el mismo día que la habían llevado a Paula a hacer los análisis que habíamos logrado, que el juez los obligue a llevarla al Durán. Así que esa mañana le sacaron sangre a ella y la genetista llegó a las 12 del mediodía. Así que fue a hacer los análisis y ahí supimos que era Paula. Pero bueno, después recién eso se pudo ver realmente en agosto, los primeros días de agosto, porque tenían que pasar
los análisis al juez, es el juez el que tenía que decirlo. Había que hacer otros análisis, no solo los elementales, sino otros que llevan tiempo. Así que, bueno, pero ya sabíamos que era Paula. Y ahí empieza otra parte de la pelea judicial, ¿no? En agosto, los primeros días de agosto del 84, el juez nos cita a Lavallén, su mujer y la nena, y cita a mi esposo y a mí por nuestro lado. Y nosotros vamos, por supuesto, con la psicóloga de abuelas y con Chicha. Y estamos esperando ahí, llega la nena, la vimos, porque estábamos en el mismo ámbito. A eso de las 11 de la mañana el juez nos hace pasar a ellos y la vemos que se va. Lavallén con su mujer y la nena se van y a nosotros nos tienen esperando hasta la 1 de la mañana del otro día. O sea, todo el día estuvimos ahí esperando para decirnos que no me lo dijeron a mí, se lo dijeron al coordinador del equipo y al jefe del equipo de psicólogos, que no iban a hacer el traslado de guardia hasta que no se dirimiera el fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión se dirimió 11 años y 6 meses después, que fue cuando yo terminé con todos los papeles de Paula, con todas las cosas, menos devolverle los papás, todo lo demás tardó ese tiempo. O sea, a Paula le faltaban 6 meses para cumplir la mayoría de edad cuando yo terminé con los papeles. Así que, bueno, esa misma noche ya estaban mis hijos, porque no ir a mi casa, mis hijos salieron de trabajar y vinieron amigos, chicos de abuela también. Así que cuando nos dieron esa respuesta, ellos salieron a caminar las radios. De ese momento había la noche programas que se dedicaban a eso. Estaba Gabumi, estaba Aliberti, o sea, había un montón de gente que estaba trabajando con el tema de derechos humanos. Así que bueno, salieron a contar qué es lo que había pasado. El otro día se empezaron a hacer paradas en tribunales, o sea, se empezó a trabajar fuerte para recuperar a la nena. Y en el 13 de diciembre del 84, la Cámara Federal hace el cambio de guardia, no el juez, sino la Cámara Federal. A todo esto, durante el año, un día yo le dije al juez que yo era abuela de Plaza de Mayo, pero que no vivía en la Plaza de Mayo. Si él no pensaba devolverme la nena, porque nunca había ido una visitadora social a mi casa y él no tenía idea ni de dónde yo vivía. Por supuesto no me contestó, pero al otro día tenía la visitadora social en casa. Un visitador era un varón. Y me citaron a mí en patronato, en tribunales, o sea, tuve varias entrevistas con el psicólogo del patronato y unos días antes de diciembre era la última entrevista y bueno, yo estaba esperando porque nos habían citado antes de devolver a la nena. La Cámara había citado a mi esposo y a mí y a mi hijo. Y estábamos ahí en el pasillo y pasa Roberto Saunier. Pasa él y me dice venga y me lleva a uno de los despachos y me pregunta si los jueces me dicen ahora que no me van a devolver la nena, ¿qué hago? Y le dije, bueno, iré hoy a mi casa, me lavaré los pies, me calzaré de nuevo y empiezo otra vez. Y me dice, ¿qué diría su hija si usted sabe que usted quiere quedarse con la nena? Una pregunta muy desgraciada realmente.
Entonces le dije, no, mi hija sabe perfectamente bien que yo estoy del lado de ella y que quiero recuperar la nena para esperarla a ella. Así que no, yo la quiero para mí. Así que abrió la puerta y me dijo, bueno, vaya. Salgo y unos pasos más adelante estaba mi hija y mi esposo, mi hijo, perdón, mi esposo. Y pasaron los camaristas, se detuvieron, uno de ellos se detuvo porque me vio con dos hombres. Se los presenté, qué sé yo, y entramos al despacho. Y yo pienso, no sé, pero creo que eso fue un momento decisivo para devolverme la nena, porque más allá de que yo siempre fui bastante equilibrada con ellos, siempre estuve, cada vez que me citaron, o sea, nunca fui peleadora aparentemente, pero mis dos hombres tenían una apariencia de buenas personas. Mi hijo era un chico muy joven, pero se lo veía una persona sana, y mi marido también era un tipo de presencia muy bonachón, así que creo que en ese momento decidieron. Y bueno, y a los pocos días nos citaron para devolvernos la nena, que fue el 13 de diciembre del 84, repito. Llegó la nena con los apropiadores. Nosotros estábamos ahí con mi esposo y con la gente de abuelas, y los hicieron pasar a ellos. La nena se quedó con el juez. A ellos les dijeron que se vayan. Hicieron un escándalo, por supuesto, como iban a dejar la nena. Él ofreció de dejarme el departamento para que la nena no cambiase de ambiente y qué sé yo, un montón de promesas. Y los hicieron ir y nos hicieron entrar a nosotros. Y bueno, fue duro, difícil. Paula es una nena, es una persona hoy, un día antes era una nena muy inteligente, muy despierta. Y bueno, fue duro porque había que explicarle lo explicable o lo inexplicable. Ella nos decía que bueno, que está bien, que puede que no hubiesen sido los padres, pero la habían criado. Y me empezó a decir algunas cosas que a mí me dieron la pauta de que yo en aquel momento lo grafiqué como que le pusieron el cassette, se prendió y ya repitió, porque había cosas que no puede pensar una criatura, por más inteligente que sea, una criatura de 8 años, de ninguna manera puede pensar. Eso era algo que se habló. Así que la dejé que hablara, le expliqué, le contestaba yo de que yo no les había pedido que la criaran, que yo la había estado buscando, que era la mamá de la mamá. Bueno, ella estaba muy enojada. Yo estaba preocupada porque mi marido también estaba afuera y no estaba bien de salud. Y él estaba preocupado porque qué me pasaría a mí con todo lo que él estaba escuchando, que ella me estaba diciendo. Y yo en realidad pensé que era un cassette, que esto no era la nena la que hablaba, con lo cual realmente no me afectaba hasta el momento que me enojó. Cuando me enojó, para mis adentros pensé, si esta es mi nieta, conmigo no puede poder de ninguna manera. Entonces, en lugar de irle contestando lo que ella iba diciendo, lo que hice fue tratar de enfrentarla de alguna manera, siguiendo lo suyo, y le mostré unas fotos. Me dijo, estas fotos son demasiado nuevas para ser mías. Le dije, tenés razón, son nuevas, pero son fotos que yo hice porque amplié la imagen para que vos pudiese ver a tus papás, pero las originales están en casa, cuando vayas a casa las vas a ver. La cuestión es que le empecé a decir cómo ella llamaba a sus papás, hasta que cuando le dije el nombre del padre, ella no le decía Claudio, le decía Calio. Cuando lo repitió por tercera vez, se largó a llorar y se quedó dormida. Con lo cual la dejamos descansar.
lo dejaron pasar a mi marido para que me acompañase a mí. Bueno, nos tranquilizamos los dos viendo que él se había puesto su sublingual y yo como me había puesto darme cuenta de que la nena no podía pensar sola lo que decía, estaba tranquila. Así que bueno, habrá dormido 2 horas más o menos y cuando se despertó empezó a pelear de nuevo. Entonces el doctor D'Alessio le dijo, bueno, basta, nos vamos a la casa de tu mamá, dame la mano. Y ella tiró la mano para atrás y le dijo, no, primero a ver con 2 condiciones. Ahí le contesté yo, ¿qué condiciones? Y dijo, bueno, una que yo quiero llamar mamá y papá, Rubén y Raquel. Entonces le dije, está bien, llamalos mamá y papá, pero tenés una cosa en claro. Cuando vos decís mamá y papá, son Mónica y Claudio. Cuando vos te referís a ellos, decís mamá Raquel y papá Rubén. Entonces vamos a saber de quién hablas. Acordate de eso. Mamá y papá solo son Mónica y Claudio. Bueno, y la otra condición era que le compraran el villique en los Rubes. Ahí le contestó mi marido, sí. Y mientras vivió, a las 6 de la mañana se levantaba, le iba a comprar el villique antes que ella se despertara. Y se le compró el villique hasta que ella sola cambió de revista. Esa fue la otra condición. Así que bueno, fuimos para casa. Llegó a casa y en casa se movió perfectamente bien. Ella caminaba cuando se la llevaron, porque empezó a caminar a los 8 meses, así que ella había caminado a la casa, así que reconoció el dormitorio, sabía dónde era el baño, se acordaba de la casa, increíblemente se acordaba de la casa. Así que bueno, vino con nosotros la asistente social del patronato y la psicóloga de abuelas. Esa noche se quedó a dormir la psicóloga de abuela, los asistentes sociales se fueron, llamaron temprano. Y bueno, empezó ahí la vida cotidiana. Al comienzo a mí no me hablaba, le hablaba con mi esposo. Y el día que estuvo la psicóloga habló con ella. Y después ya empezamos sí hablaba con él, sí empezar a darse cuenta los dos, mi esposo y yo, de muchas cosas. Primero y fundamental, que no era la nena que nosotros habíamos buscado. Habían cambiado las costumbres, habían cambiado los gustos. Era una nena de 8 años, un varón de 22. Yo siempre digo que en los años en los cuales uno escribe en la mente de una criatura la vida cotidiana, esa escribieron otros, lo cual había que convivir con eso. Ella no era responsable de eso, o sea, empezar a cambiar algunas cosas. Por ejemplo, la palabra de la mujer no servía para nada, lo único que daba, que la palabra era escuchable era la del varón. Hasta que ella se dio cuenta que nunca nosotros decíamos cosas distintas. Mi esposo y yo nunca decíamos algo que nos contradijese entre nosotros, que lo que decía yo era lo mismo que decía él. Y después de que el único varón que había bueno era Lavallén, todos los demás varones, chicos, grandes, medianos, eran todos malos, eran todas malas personas. Hacerle dar cuenta que eran personas como ella y que eran seres humanos con los cuales se podía confiar, que no era necesario que fuese una mujer para ser confiable. O sea, muchas cosas así de la forma de ver la vida, y después con los años el tema de unidad, o sea, un montón de cosas que hubo que trabajar. En ese interín, bueno, al darnos cuenta de que porque lo que había pasado con esto de que había un desfasaje de escuela, es que le habían sacado casi 2 años al inscribirla. En los papeles que tenía Lavallén, ella tenía casi 2 años menos. Así que fuimos a hablar al colegio para comentar con la directora
directora cuál era la situación, qué podíamos hacer, que queríamos que ella adelantase, porque al mismo tiempo nos había llegado que no era querida en su grupo de pertenencia, porque claro, era mandona, era lógico. Una nena de 5 o 6 años con nenes de 3 o 4 años, lo lógico era que ella manejase. Y a esa edad no se maneja elegantemente precisamente. Así que no era querida, con lo cual la con la directora cómo podíamos hacer para ver esto, para revertirlo. Así que ese verano ella pasó yendo a una maestra para ver si la podíamos adelantar esos 2 años de colegio que estaba atrasada para ponerla a nivel de edad de sus pares. Bueno, cuando rindió, mi esposo fallece el 3 de marzo. El 4 de marzo lo enterramos y el 5 de marzo Paula tenía que rendir, porque empezaban el 12 las clases. Bueno, rindió los 2 años, pero hablando con la directora, ella me dijo, miren, no conviene, hágala adelantar solo 1 año, es mucho cambio, porque ha salteado cosas para rendir en 3 meses, 2 años, evidentemente ha salteado cosas. Entonces va a ser mejor que haga 1 año, porque cambio de familia, cambio de nombre, cambio de amigos, de escuela, y encima de aula es difícil. Así que bueno, adelantó solo 1 año y siguió siempre, no quiso recuperar ella más ese año, y yo tampoco la vi en condiciones como para recuperarlo, porque con chicos con 1 año de diferencia ella tenía una buena pulseada, pero con chicos mayores no, y con chicos menores tampoco. Entonces estaba bueno, con 1 solo año se equilibraba su nivel con sus compañeros. Y fue una buena alumna, ese año justamente fue la mejor alumna del colegio. Y bueno, teníamos custodia, al tener la policía que la llevaba, lo traía conmigo, por supuesto, pero teníamos auto. Y la Vallen venía a la puerta del colegio y claro, él era su comisario. Los policías que estaban con la nena eran policías, eran rasos, con lo cual le debían obediencia. Así que era una situación difícil para ellos y difícil para la nena. Hasta que, bueno, nos vinimos a vivir a Buenos Aires, fallece mi esposo, bueno, y yo ya no me quise quedar más sola en Banfield, así que me vine a vivir a Buenos Aires con ella. Mis hijos estaban acá. Y bueno, acá tuvimos muy poco tiempo más custodia, después la retiraron, sin decirnos una palabra la retiraron. Pero la Vallen venía enfrente de la parada del micro, donde ella tomaba el micro para ir al colegio, y le hacía señas, le mostraba el perrito, la muñequita que ella quería, el osito que ella quería, y bueno, hasta que ella un día me dijo, yo quiero ir a hablar con el juez porque no quiero que me molesten más. Bueno, ahora que digo esto, me acuerdo que volvemos atrás en el año, esto que estoy diciendo, ya es tocando el año 90, pero nos volvemos al año 85. En el año 85 ellos empiezan a pedir, a partir del momento que le sacan la nena, empiezan a pedir visitas. Y nosotros diciendo que no correspondía, que era perturbador para la nena, que no, y no. Hasta que, bueno, un día me llama el juez y me dice, pero Elsa, cuando un matrimonio se separa, los 2 padres siguen viendo a las 2 familias. Yo le contesto, bueno, dada la casualidad de que no es mi marido. Él se apropió de la nena, yo no se la di, no le pedí que la críe, yo la estoy buscando. Desde el mismo día que desapareció la estamos buscando. No es que la abandonamos o que le pedimos que la críe. Bueno, al final pasó, por supuesto, a la Cámara. La Cámara le dio la autorización para verla en octubre del 85.
hablaron con ella, con la nena, y la nena dijo que, bueno, que ya que la obligaban, que fuese con la presencia de su tío y la abuela. Su tío, ella entre los tíos ha elegido una pareja como sus padres, digamos, de alguna manera. Son los que funcionan de esa manera hasta el día de hoy, y como abuelos de las nenas. Bueno, el juez aceptó. Estaba el asistente social que estuvo el día que la recuperamos. Y bueno, fuimos, y cuando los hicieron pasar, entró él primero, entraron juntos, pero él iba caminando adelante, y la nena le preguntó: ¿qué hiciste con mis padres? Y él le contestó: no sé qué es lo que me estás diciendo, porque tus padres somos nosotros, no sé de qué me hablas. Y ella ya ahí empezó a cuchichear, y ella venía atrás, la mujer, y le preguntó a ella: ¿por qué me mentiste tanto? Ahí ella se largó a llorar, y se largaron a llorar las dos, y los jueces sacaron a la pareja. Y bueno, cuando ella se tranquilizó, les dijo, tanto a los jueces como a las... ¿Esto? Cuando estábamos en él, habíamos retrocedido para contar lo de... Bueno, Paula hace toda la primaria peleando con el tema del nombre. Yo la llevo a un colegio del Estado donde no le dan la documentación porque el boletín, porque no estaba inscrita con el nombre que decía el juzgado, a pesar de que yo la había inscrito con su verdadero nombre. Y bueno, hay toda una discusión con la directora porque yo le digo si ella tiene conciencia de lo que hizo. Se me queda mirando y me dice porque yo le pido que me traiga la nena, que me la llevo, y me dice: yo la denuncio de que usted no le permite a la nena estudiar. Le digo: denúncieme, no hay ningún problema, usted no sabe lo que yo voy a hacer, pero denúncieme. Digo: porque usted no sabe lo que hizo. Usted anotó a la nena como Lavallén, la nena como Lavallén tiene padre, como Logares no tiene padres. Y si viene el señor Lavallén a buscarla, usted se la tiene que dar. Y después me dice a mí qué es lo que yo hago y qué es lo que usted me explica. Bueno, ahí me llevé la nena del colegio, me fui a abuela llorando, cuando uno tenía un problema se iba llorando a abuelas. Y la anotamos en la escuela, en la Fishbar, que era de Pastor Parrilla. Es una escuela evangélica particular, y bueno, Paula se educa ahí, y hoy se están educando ahí las hijas de Paula. Bueno, ahí en el año 89 nos citan para devolverle el documento. Cuando le entregan el documento, ella lo recibe tranquila, qué sé yo. Y cuando salimos del juzgado, yo le digo: pero Paula, ¿te das cuenta que te devolvieron tu nombre, te dieron tu documento? ¿No te pone contenta? Y me contestó: pasó demasiado tiempo y se me gastó la alegría. Así que bueno, ese tipo de cosas hace que Paula no es de mucho hablar, pero las pocas veces que habla es muy contundente. Siguiendo andando en el tiempo, aparece el punto final, la obediencia debida. Y con el tema del punto final era este hombre, presidente. Menem. No, Alfonsín. Alfonsín, el punto final de obediencia debida es Alfonsín. Y ella le dicen, mirándolo en el televisor, va y le dice: ¿vos te crees que porque vos digas que nos tenemos que olvidar por decreto, nos vamos a olvidar de los desaparecidos? Para mí eso fue una cachetada, algo que me hizo
ir en picada, realmente empecé a decaer muchísimo. Hasta que una de las psicólogas de abuelas me dijo: Elsa, ¿por qué no estudias psicología social? A vos te va a hacer bien y te va a gustar. Efectivamente, la carrera para mí fue un lazo a la vida, realmente fue un lazo a la vida. No me aclaró nada, no. A ver, lo que yo buscaba era, por sobre todas las cosas, entender qué es lo que había pasado en este país, que faltaban 30.000 personas, que faltaban 500 chicos, y todo seguía como si nada, y cada vez que íbamos a hablar, pedir por los chicos, nos miraban como si nosotras fuésemos las asesinas. El día que devolvieron a Paula, yo me acuerdo que toda la gente de tribunales nos miraba con bronca, hablaban entre ellos, nos miraban de reojo, como si nosotros hubiésemos estado haciendo no sé qué cosa, y nunca a nadie se le ocurrió preguntarse, cuando se llevaban los militares, los chicos, qué es lo que estaba pasando, qué pasaba cuando se los sacaban a los chicos de los brazos a las madres, o los que nacieron en cautiverio, que se los sacaban de la panza. ¿Dónde estaban todos los que nos miraban con mala cara porque recuperábamos los chicos, ¿no? Así que, bueno, volvemos al año casi 90, ya tenía Paula su documento. Cuando terminó la primaria, entró en la secundaria, tuvo una adolescencia, digamos, normal, con todas las cosas lindas y no lindas de todos los adolescentes, con todas las cosas que a veces dan mucha bronca, pero también dan mucha energía. Yo ayer justamente hablaba con ella, porque la nena de ella, la mayor, tiene 11 años, y ya empezó con las cosas de preadolescente. Se pasa, se ríe, se ríe, se ríe, se ríe, se ríe, y ella la mira entre asombrada y con rabia. Y yo le decía ayer: Paula, recién empieza, te esperan 7, 8 años así, porque sigue la otra que tiene un año menos. Así que, bueno, tuve una adolescencia normal. Yo seguí trabajando en abuelas por los otros chicos, porque Paula era uno de 500, no eran 500. Y cada chico que abuela recuperaba para nosotros era uno. Y bueno, después, por razones que no vienen a caso en este momento, Chicha se va de abuelas y yo me voy al año siguiente, porque yo tenía todos los papeles de Paula dentro de la institución, así que consigo un abogado afuera que termine de llevar los papeles de Paula y me voy, saco las cosas de Paula de la institución y me retiro. Y me quedo acompañando a Chicha, buscando la nena de ella. Desde el año 96 creamos la Asociación Anaí. Es una asociación para la memoria, por un lado, de ayuda a quien pida también por su identidad, no importa en qué circunstancia la perdió. O sea, la pérdida de identidad no es solo por la época de la represión, sino que hay problemas muy serios, anteriores, posteriores, un problema viejo como la humanidad, el tema del robo de chicos, de la pérdida de identidad y de que la gente quiere saber quién es y quién es su familia. Y bueno, hoy estoy trabajando con eso. Con respecto a Paula, bueno, siguió estudiando, ha estudiado cine, está hoy trabajando, está trabajando se casó, se divorció, tiene sus 2 niñas, está trabajando y bueno, eso, ¿no? Tengo las 2 bisnietas, no sé, ¿qué más te puedo decir? La pareja apropiadora. La pareja apropiadora, bueno, cuando salen como... la pena fue mínima, pero fue primero, como todas las cosas primeras, a él le dieron 5 años de prisión a cumplir, que cumplió 18 meses, murió.
murió hace 5, 6 años, 7 años. Y a ella le dieron 3 años en suspenso. Así que, bueno, se casaron y ella está viviendo ahora en Mar del Plata con la pensión de su marido y él no está. ¿Algo más que quieras agregarnos? Que vos quieras. No sé, no. Damos por finalizado.